Es una alegría estar ofreciéndole culto a nuestro Señor juntos, y es muy lindo llegar al tiempo de compartir su palabra. Hemos venido construyendo una línea en esto de los nuevos comienzos. Todavía nos quedan 2 prédicas más dentro de esta serie, pero hay una línea. En el Salmo 90 vimos que Dios es refugio de generación en generación. En Josué 21 vimos que ninguna de las promesas de Dios falló. En Josué 24 vimos que el pueblo fue llamado a renovar la fidelidad con Dios. En Jueces 2 y 3 aprendimos que la fidelidad no se hereda ni se transmite al ciclo siguiente simplemente por inercia, sino que hay un ciclo de infidelidad cuando uno se olvida del Señor. Y ahora vamos a llegar a Jueces 6, una de mis historias preferidas, pero lo voy a predicar desde otro énfasis, desde otro punto de vista. Acompáñame a Jueces 6 y vamos a ver que ahí no vemos una conquista, no vemos estabilidad, vemos un colapso por parte de Israel. El capítulo revela el fracaso del pueblo, pero revela algo más profundo todavía, que es que la infidelidad humana no cancela la fidelidad divina. ¿Sí? La infidelidad humana no cancela la fidelidad divina. El capítulo va a comenzar con una frase que luego se va a repetir en el resto del libro. La frase es: los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y hermano, esto no es un accidente, no es una caída aislada, es un patrón de conducta. Es desidia espiritual, es la ruptura del pacto por parte de Israel. Y el resultado es realmente triste y devastador. Madián, otro pueblo, los va a invadir, va a destruir sus cosechas, genera hambre, genera terror, genera empobrecimiento extremo. Israel está tan débil que no pelea, ni siquiera puede defenderse, solo puede esconderse. Y en medio de este colapso moral, Dios va a actuar. Y lo que vemos no es simplemente una historia de liberación militar, es la demostración de que el Dios del pacto permanece comprometido con su pueblo, aun cuando su pueblo falla. Y este pasaje lo dividí en 4 movimientos sobre la fidelidad, que nos dejan ver la fidelidad persistente de Dios. El primer punto es que Dios disciplina porque sigue comprometido con su pueblo, con el pacto con su pueblo. El punto 2 es que Dios confronta porque su gracia es santa. El punto 3 es que Dios llama, mostrando que la salvación depende de su presencia. Y el punto 4 es que Dios se revela como paz, porque Él es la verdadera solución. Vamos al primer punto. Dios disciplina porque sigue comprometido con su pacto. Para eso vamos a leer Jueces 6, 1 al 6. Acompáñenme ya a Jueces 6, 1 al 6. Dice así: entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel por causa de los madianitas. Los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en lugares fortificados, porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos. Acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza, y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno, porque subían con su ganado y sus tiendas, y entraban como langostas en multitud. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables, y entraban en la tierra para devastarla. Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián. Y los israelitas clamaron al Señor. Este es el inicio del pasaje. Siempre que he predicado este pasaje va a ser sobre la victoria del Señor, pero hoy voy a hacer una excepción para hablar de cómo Dios es fiel. Fíjate que el texto explícitamente comienza diciendo que el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Esto no es un accidente geopolítico, es funcionamiento del pacto. En Deuteronomio 7, 7 al 8, Dios había dicho a Israel que Él los había elegido para mostrar su gloria a pesar de ser una nación débil y pequeña. Israel existía como nación solo por gracia electiva de Dios.
En Deuteronomio 28 y también en el 31, Dios les advierte que la infidelidad por parte de Israel iba a traer opresión. Y cuando el pacto fue establecido, el pueblo respondió de manera solemne, afirmando su compromiso. En Éxodo 24:3 dice: todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. O sea que lo que está pasando es Dios cumpliendo su parte. El pacto incluía responsabilidades reales en ambas partes. Dios prometía bendición, Dios prometía presencia suya, su propia compañía, Dios prometía protección. Israel debería responder con fidelidad, con obediencia, con exclusividad en la adoración. No debía permitir ningún ídolo. Pero la historia bíblica va a presentarnos una constante, una realidad que se repite, que Dios permanece fiel a su pacto y el pueblo falla repetidamente en el suyo. Incluso al final de Deuteronomio, en Deuteronomio 31:16, Dios dice así: este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses extranjeros de la tierra en la cual va a entrar, y me dejará y quebrantará mi pacto que hice con él. Es una constante. Es una constante, un pueblo infiel. Lo que vemos en Jueces no sorprende a Dios. Dios, cuando ellos estaban en el desierto, les dijo: ustedes van a seguir siendo infieles. Pero Dios siempre fue fiel, aunque Israel falló en el cumplimiento de su parte. Y lo que Israel vive ahora no es abandono por parte de Dios, es fidelidad de Dios al pacto establecido. Fijémonos que Madián no establece un gobierno sobre Israel, no los esclaviza, sino que sistemáticamente los asola. Destruye las cosechas, arruina la producción, elimina el sustento, genera un terror constante. En el versículo 5, el lenguaje dice: como langostas en multitud. Esa figura está describiendo devastación repetitiva, total. El versículo 6, para hacer énfasis en esto, dice: fue empobrecido Israel en gran manera. Y la pobreza no era solo económica. La verdadera pobreza era pobreza espiritual, que les estaba generando una pobreza existencial, fragilidad. Y esto es muy importante de comprender. Habiendo abandonado al Dios que da descanso, están viviendo sin descanso. Están siendo subyugados. Se está cumpliendo lo que Dios les dijo que iba a pasar si ellos dejaban el pacto. Y esto es consecuencia de la falta de lealtad por parte de Israel al pacto con Dios. Israel fue empobrecido no solo a nivel económico, también a nivel social, emocional, y todo eso era una consecuencia directa de la pobreza de su vida espiritual. Quiero que recordemos que el pecado jamás gobierna con misericordia. Jamás. Es el peor de los tiranos. Y Dios disciplina a Israel. Es lo que decía el versículo 1. El Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Si vemos cómo termina lo que acabamos de leer, ¿cómo termina? Israel clamó al Señor. Es Dios siendo leal. Es llamándole la atención. Dios los disciplina, pero no para destruirlos, sino para despertarlos. Es una disciplina perfecta. Dios les estaba disciplinando. Recordemos que la disciplina de Dios no es caprichosa, es correctiva, es formadora. Y acá tenemos que afirmar teológicamente algo y dejarlo bien clavado en nuestro corazón. La disciplina de Dios no contradice su fidelidad con nosotros, la demuestra. Forma parte de Dios siendo fiel con nosotros. Su disciplina no es para asolarnos, su disciplina es para atraernos. El abandono de parte de Dios sería dejar al pueblo en su idolatría y no intervenir en eso. En cambio, la disciplina revela que Dios sigue comprometido con ellos. Sigue en un compromiso por trabajar en su pueblo. Y la Escritura más adelante, como vimos el domingo pasado en Hebreos, afirma algo de manera muy clara. El Señor disciplina al que ama. Y Dios los estaba disciplinando. ¿Por qué? Porque los ama. Y tenemos que aplicar este principio bíblico. Cuando el pueblo de Dios vive lejos de Dios, pierde claridad,
pierde descanso, pierde paz, pierde todo tipo de progreso. Sabemos que no toda dificultad es producto de la disciplina directa de Dios. Pero cuando Dios disciplina a su pueblo, lo hace como un padre perfecto, no para destruir, sino ¿para qué? Para restaurar. La disciplina no es señal de abandono, en realidad es evidencia de filiación. La disciplina es una manifestación de su compromiso con nosotros, de Él siendo fiel. Nada que ver con el abandono. Y quiero que recuerdes que Dios se involucra con sus hijos, los disciplina por eso. No disciplina a extraños, disciplina a hijos. Cuando el creyente experimenta la corrección de parte de Dios, debe entenderla dentro del marco del pacto que tenemos entre Dios y nosotros. Dios no está reaccionando impulsivamente, sino que está preservando la relación que tiene con nosotros. Está defendiendo su gloria en su pueblo y está llamando la atención de sus hijos por el bien de ellos. El abandono divino sería otra cosa. El abandono por parte de Dios no sería disciplina. ¿Qué sería? Sería abandono real. Distancia. Pero la disciplina de Dios, aunque pueda doler, revela que Dios sigue tratando con su pueblo. Incluso cuando la disciplina nos parece muy severa, sigue siendo una señal de pertenencia. Dios disciplina a los que forman parte de su familia, a sus hijos. Y podemos leer mucho de esto en Hebreos y en Santiago. Y este era el primer punto. Dios disciplina porque sigue comprometido con su pueblo. El segundo punto es este. Dios confronta porque su gracia es santa. Acompáñame a leer Jueces 6, 7 al 10. Jueces 6, 7 al 10. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor envió a un profeta a los israelitas que les dijo: así dice el Señor de Israel, fui yo el que los hice subir a ustedes de Egipto, y los saqué de la casa de servidumbre, y los libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos sus opresores. Los desalojé delante de ustedes, les di su tierra, y les dije: yo soy el Señor su Dios. No temerán a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero ustedes no me han obedecido. Dios les confronta. El pueblo finalmente va a clamar por un libertador, pero cuando el pueblo clama, que es lo que vimos al final de la lectura anterior, Dios no envía primero al libertador, les envía un profeta. Y acá hay una idea que tenemos que comprender. ¿Por qué no les dio un libertador directamente? ¿Por qué mandó a alguien que los rete? Dios confronta porque su gracia es santa. Y repite una idea. Dice el Señor: yo los saqué, yo los libré, yo les di. Pero a pesar de todo esto, ustedes no me han obedecido. Dios interpreta la crisis de Israel y da a conocer esa interpretación. Ustedes no obedecieron. La situación con Madián en realidad no es la raíz del problema de Israel. La situación con Madián es el fruto. Es el fruto de la infidelidad por parte de Israel. El verdadero problema, la verdadera raíz, es que Israel estaba siendo infiel al pacto con Dios. Estaba siendo desleal al rey del pacto, algo que nos enseñaba Lucas hace unos domingos. Y Dios les recuerda que Él fue fiel al pacto establecido. Él los sacó, Él los libró, Él les dio, Él los bendijo. Pero Israel era la que estaba fallando. El verdadero problema de Israel no era militar. El verdadero problema de Israel era el olvido espiritual. Era haberle dado la espalda a Dios. Madián es simplemente una consecuencia, pero la verdadera causa era la infidelidad espiritual. Dios no minimiza la opresión por parte de Madián. Pero Dios apunta a la raíz, a lo más profundo. Él no solamente trata con los frutos, Él trata con la raíz del problema. Y acá vemos algo esencial en el patrón de conducta de Dios. Dios, antes de aliviar, quiere dejar en evidencia la raíz del problema. Dios quiere llevar la madurez de su pueblo y por eso lo trata de esta manera. La gracia bíblica no es indulgencia y no es un alivio emocional. La gracia bíblica empuja al pueblo de Dios a la santidad. Dios no puede salvar ni bendecir ignorando su propia justicia.
Antes de liberar externamente, Dios va a confrontar lo que hay en el interior de Israel. Hermano, siempre recuerda lo que dice Romanos 15:4. Todo esto se escribió para que la iglesia aprenda, para que la iglesia recuerde, para que la iglesia fortalezca su esperanza, para que la iglesia crezca en la fe, para que la iglesia madure. No es historia nacional de Israel. Eso es para los judíos. Para nosotros es Dios revelando su patrón de conducta. Es la humanidad dejando en evidencia su patrón de conducta. Y pensando en esto, podemos pensar que muchas veces queremos que Dios cambie nuestras circunstancias, pero Él quiere confrontar la falta de memoria, la falta de obediencia, la falta de lealtad a Él antes de hacer otra cosa. Muchas veces oramos, Señor, quítame este problema. Pero es como si Dios nos preguntara a nosotros, ¿qué está revelando de tu corazón este problema? ¿En dónde está tu confianza? ¿Cómo está tu lealtad al pacto? ¿Qué está dejando en evidencia este problema, esta crisis? ¿Qué está mostrando de tu corazón esto que estás sufriendo? Dios quiere que eso quede en evidencia para ayudarnos a madurar. Recordemos lo que decía el escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, que decía, no es causa de gozo la disciplina a primera vista, pero con el tiempo trae fruto de carácter piadoso, de una conducta más madura. Porque Dios trabaja de esta manera. El problema humano, tu problema, mi problema, no es principalmente circunstancial. Nuestro problema es espiritual. Y Dios usa los problemas circunstanciales para mostrarnos los problemas espirituales que tenemos. El problema más grande del hombre no es su circunstancia, no es su crisis, es su corazón. Un corazón que es una fábrica de ídolos. Un corazón que tiende a la negligencia espiritual. Un corazón que cae en opresión. ¿Por qué? Porque vive siendo desleal al Señor. La desobediencia siempre va delante del colapso. Y es lo que le estaba pasando a Israel. Pero también puede ser lo que te pase a vos y lo que me pase a mí. Antes de cambiar el entorno, la circunstancia, el contexto, Dios busca reformar el corazón. Quiere tratar con tu corazón. Y si no hay reforma interna, la liberación externa de la circunstancia va a ser temporal. Te lo digo de otra manera, si no aprendes la materia, la vas a recursar. Entonces, frente a cada crisis, frente a cada problema, lo que tenés que revisar es qué revela mi enfrentamiento a esta situación, qué revela de mi corazón. ¿Cómo estoy con el Señor? ¿Qué deja en evidencia? ¿Te acordás cuando vimos a Habacuc? Aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en la vid, con todo me gozaré en el Señor de mi salvación. Eso es lo que cantamos y decimos cuando estamos en crisis. O decimos, Señor, que la higuera florezca, así puedo cantar y alegrarme en vos. Señor, que haya fruto en la vid, así ahí recién puedo alegrarme en vos. Y eso está mal, hermano. No seguimos a Dios porque nos bendice. Le seguimos porque Él es digno de nuestra adoración. Y el libro de Jueces demuestra repetidamente este patrón. Lo muestra toda la Biblia. El Antiguo Testamento básicamente es la historia de Dios revelándose a su pueblo, teniéndole misericordia, paciencia, mientras ese pueblo es casi siempre desleal, idolátrico, traidor a Dios. Y tenemos que aprender que la gracia verdadera no ignora el pecado, sino que lo expone para recién ahí trabajar en la restauración. Dios, antes de cambiar las circunstancias, quiere transformar a su pueblo a través de las circunstancias. Antes de cambiar el entorno, Dios quiere darle otra forma al corazón. Y Dios confronta el corazón antes de cambiar circunstancias. Dios prefiere un corazón transformado a una circunstancia mejorada. Dios quiere trabajar con tu corazón. Y lo hemos dicho 1.000.000 de veces. Y ahí va la 1.000.001. Todo es para tu bien según un propósito, que Cristo sea formado en vos. Esa es una realidad. Y después de confrontar, después de que Dios les dijo que ellos habían sido infieles, Dios va a actuar de otra manera y va a elegir un libertador, y el libertador que va a elegir es alguien inesperado. Acompáñame al punto 3. Por eso vamos a leer Jueces 6, 11 al 16.
Entonces vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás de Abiezer. Y su hijo de Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y el Señor lo miró y le dijo: ve con esta tu fuerza y libre a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Señor, le respondió Gedeón, ¿cómo libraré a Israel? Mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Es un pasaje muy lindo. Cuando nosotros vemos el final de la historia nos parece muy lindo. Pero sin el final de la historia se ve diferente, ¿verdad? Gedeón está trillando trigo en un lagar y el lagar es para uva, no para trigo. Gedeón estaba escondido. Estaba escondido ahí. Y Dios le dice: el Señor está contigo, valiente guerrero. ¿Y a usted le da la impresión de ser un valiente guerrero? Para nada. Está escondido y está totalmente abatido en su interior. El Señor no está describiendo su presente. Gedeón estaba escondido, manifestando miedo, pero Dios declara el propósito que tenía con él. Y Gedeón duda. Y Gedeón responde con una teología que es sincera, pero es incompleta. ¿Dónde están sus maravillas? Y lo que va diciendo es que él es insignificante, que su tribu es insignificante y que él es el más insignificante incluso dentro de su familia. Y su teología no es atea, es incompleta, algo que vos y yo podemos sufrir. Una teología incompleta. Él no está negando la existencia de Dios, está diciendo que Dios le abandonó. ¿No te sentís así a veces? Puede ser. Incluso duda de que Dios esté actuando y vos podés estar cayendo en esto, dudar de que Dios esté actuando. Y Dios no va a discutir, lo va a responder con la mejor de las promesas que podía recibir Gedeón en ese momento. Ciertamente yo estaré contigo. Versículo 16. ¿Te diste cuenta de que esto es un eco de otra promesa? ¿Cuál promesa? Es la promesa dada a Moisés, el que los sacó de Egipto. Y luego la promesa dada a Josué, el que los metió conquistando la tierra prometida. No le da estrategias, no le da cronogramas. Lo que hace Dios es lo que Él necesita: garantizarle su presencia, garantizarle su compañía. La presencia de Dios es el recurso supremo del pueblo de Dios. La historia de redención no avanza por la capacidad de los hombres, sino por la presencia de Dios. La estrategia que le va a dar después es justamente para dejar en evidencia que la victoria va a ser de Dios, no por el poderío militar de Israel. ¿Te acuerdas cómo ganan? Haciendo ruido con cántaro y levantando una antorcha, gritando. En otra prédica, no le predicó en esta iglesia, pero hago números. El ejército de Gedeón tiene que enfrentarse 451. ¿Te das cuenta de lo que es eso? Cada un israelita tenía que enfrentar 450 madianitas, amalecitas y las otras tribus. ¿Y quién gana? El ejército de Gedeón. ¿Por qué? Porque el punto no eran ni los cántaros, ni las antorchas, ni los gritos. El punto era que Dios le había dicho que iban a tener victoria, que Él les iba a acompañar, que Dios seguía involucrado con su pueblo. Y en el desenlace de la historia del reino de Dios, la presencia de Dios pesa más que el potencial humano. Y tenemos que notar algo importante: Gedeón no es la solución definitiva para Israel. Después de él, el ciclo de rebeldía va a continuar por una vuelta más en esto que decimos la espiral descendente de Israel. Cada vez peor, cada vez peor. Y aunque la liberación que se va a producir a través de Gedeón va a ser real, va a ser temporal, no va a ser definitiva ni suficiente. Y hermano, tenemos que aplicar parte de lo que estamos leyendo.
Por un lado, saber que Dios no busca perfiles impresionantes. No está mirando el currículum a ver, decía, a ver, ¿quién es el más fuerte de su tribu? ¿Quién es el más fuerte de su familia? ¿Quién es el que tiene dinero? ¿Quién es el que sabe todas las cosas? ¿Quién es el que tiene más títulos universitarios? ¿Quién es el que tiene más contactos? Dios no está buscando eso. Dios está buscando corazones dependientes de Él para mostrar su gloria, no nuestras capacidades. Dios no llama a personas que se creen autosuficientes para hacer obras diferentes. Dios llama a personas conscientes de su debilidad. Y en ese sentido, Gedeón la tiene re clara. Tiene incompleta su idea de Dios. Pero respecto a sí mismo la tiene re clara. Soy el más chico de mi familia, de una tribu que es chica, somos pobres, somos israelitas, está todo mal. Pero estaba disponible. Y a pesar de sus dudas, estuvo disponible con deseo de recordar quién es Dios y cómo es Dios. Hermano, tu debilidad no es un obstáculo cuando estás ligado a la presencia de Dios. Si Dios está con vos, no te preocupes. Y si te preocupas, lo mismo. Anda en oración, el Señor sabe. Me conmueve lo compasivo que es el Señor acá. ¿Te diste cuenta? Gedeón es como que busca salir y zafar. Y el Señor dice, tranquilo, yo estoy con vos, ya sé, tenés miedo, yo te entiendo, está bien. Pero no se trata de eso. No lo reta por tener miedo. No lo reta por dudar. Y siempre en mi corazón, cuando leo estas cosas, recuerdo a ese papá que le dice a Jesús, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Pero va el Señor. Y eso es lo que el Señor busca. Un corazón dependiente. La autosuficiencia es más peligrosa que la inseguridad. La inseguridad nos acompaña, pero nos lleva al Señor. Y reconocer la debilidad es terreno fértil para que la gracia se derrame. Es humildad. ¿Y qué es la humildad? Algo que Dios ve agradable. En Santiago 4, ¿qué se nos dice? Dios resiste al soberbio. ¿Pero qué? Da gracia al humilde. Y Gedeón, con todas sus dudas, con todo su miedo, con toda su conciencia de debilidad, se dispone en las manos de Dios. Y recordad que Gedeón iba a estar al frente de esta batalla, que iba a ser una lucha de 451. Es el mismo Gedeón que estaba escondido, es el mismo Gedeón que sabe que es poca cosa, pero entendió que Dios estaba con él. El proceso fue largo, pero Dios trató con el corazón de Gedeón. Y mientras él vivió, Israel fue libre. Dios prometió su presencia. Ahora veamos cómo cumple su promesa. Vamos al punto 4. Dios se va a revelar como paz, porque Él mismo es la solución al verdadero problema. Vamos a leer Jueces 17 al 24. Y Gedeón le dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú el que hablas conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y tráigame una ofrenda y la ponga delante de ti. Me quedaré hasta que vuelvas, le respondió el Señor. ¿Te diste cuenta? Ángel del Señor. Ahora dice que es el Señor. ¿Te das cuenta quién es esta persona, no? Y Gedeón entró y preparó un cabrito y pan sin levadura con un efa de harina. Puso la carne en una cesta y el caldo en un caldero y lo llevó y se los presentó al ángel debajo de la encina. Y el ángel de Dios le dijo, toma la carne y el pan sin levadura, ponlo sobre esta peña y derrama el caldo. Y así lo hizo Gedeón. Entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura. Y subió fuego de la roca que consumió la carne y el pan sin levadura. Y el ángel del Señor desapareció de su vista. Al ver Gedeón que era el ángel del Señor, dijo, ay de mí, Señor Dios, porque he visto al ángel del Señor cara a cara. Y el Señor le dijo, la paz sea contigo, no temas, no morirás. Y Gedeón edificó allí un altar al Señor y lo llamó El Señor es paz, el cual permanece en Ofra, debía ser hasta hoy. Jesús mismo estaba con Gedeón. En algún momento Jesús le dice a su pueblo, no temas, yo estoy contigo. Lo dice. Y esto nos conecta de una manera más íntima con Gedeón. Gedeón pide señal, y no es por arrogancia, es una expresión sincera de temor y duda, y Dios no le reprende, Dios acepta, Dios entiende la debilidad de Gedeón, esa debilidad es real, pero Dios permanece cerca. No le dice Gedeón, a esta altura tendría que ser más machito, Gedeón.
Ponete las pilas, Gedeón. Dios entiende de que Gedeón tiene miedo y es débil. Y eso no es un problema para Dios. No lo es. ¿Te suena este patrón de conducta? Dios permanece cerca. Y cuando Gedeón comprende con quién ha hablado, teme morir. Y Dios responde: la paz sea contigo. No temas. No morirás. Y acá aparece algo muy interesante. Yahvé Shalom, el Señor es paz. Algún día, sentate con tu Biblia y busca cómo Dios es reconocido por su pueblo, y ese reconocimiento produce nombres nuevos de Dios. Acá Gedeón dice: el Señor es paz. Y la paz bíblica no es porque Gedeón tuvo otras circunstancias. No es porque Gedeón de golpe tuvo tanques de guerra, ametralladoras para pelear con los amalecitas y los madianitas. No es porque Gedeón de golpe se puso súper musculoso con una armadura. La paz de Gedeón estaba porque Dios estaba con él. Cuando él entendió de que era realmente Dios el que estaba con él, todo cambió. Todo cambió. La paz bíblica no es serenidad emocional superficial ni ligada a las circunstancias. La paz bíblica no es la ausencia de problemas, no es estabilidad emocional, no es circunstancias favorables. La paz bíblica es saber que Dios está con vos. Y estamos viendo algo hermoso. En medio del dolor, Gedeón descubre por sí mismo una nueva revelación del carácter de Dios. Podemos pensar en Agar. Agar reconoció: tú eres el Dios que me ve. Abraham: eres el Dios que provee. Y Gedeón dice: es el Dios de paz. Cada una de esas revelaciones fueron en contexto de crisis, profundizando la relación con Dios. Esto es hermoso, porque cuando vos ves cómo aparecen los nombres de Dios a lo largo de la Biblia, muchos de ellos están ligados a crisis de su pueblo. Sin la crisis no había conocimiento más profundo de Dios. En la crisis ellos pueden decir estas cosas: es el Dios que me ve, es el Dios que provee, es el Dios de paz. O como Pablo, 2 Corintios 1, es el Dios de toda consolación. Si Pablo no hubiese sufrido, si no hubiese estado en crisis, nunca iba a conocer el poder consolador de Dios. Pero en sufrimiento, bien aprovechado, les llevó a conocer que Dios es Dios de toda consolación. En cada cuadro de estos, el crecimiento espiritual y la bendición más grande vino a través de conocer más y mejor a Dios. Y eso generalmente se produjo en contextos de crisis. Agar descubrió que Dios la veía cuando nadie más la veía. Vos pensá en el corazón de Agar. Era una esclava, pagana. Y su dueña le dijo que su esposo se tenía que acostar con ella. Y le embarazó. Y con los años la abandonó en el desierto. Y Agar se fue a morir en el desierto, pensando que no le interesaba a nadie. Y ella conoció al Dios que le ve. Pensá en Abraham, cuando levantó el cuchillo sobre su hijo amado, el hijo de la promesa. Recién ahí, cuando parecía todo perdido, Abraham conoció al Dios que provee. Y ahora Gedeón, que estaba escondido en un lugar, que tenía miedo de una familia, dentro de la familia era el más chiquito, el más débil. Dentro de la familia de Israel estaba en la tribu, una de las tribus débiles, en una historia nacional de pobreza. Aprende que el Señor es paz en medio de las circunstancias. Y a través del caso de Gedeón, una vez podemos afirmar que la paz en realidad no es ausencia de conflicto, sino que es certeza de la compañía y presencia de Dios con nosotros. Y este es el clímax. El mayor problema no era Madián, era cómo un Dios santo podía permanecer acompañando a un pueblo infiel sin consumirlo. Y acá aparece el problema teológico del texto. ¿Cómo el Dios santo puede acompañar a un pueblo infiel? Y la Biblia es clara respecto a esto. La santidad de Dios no puede convivir con el pecado sin juzgarlo. Cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, el Señor le advirtió que el hombre no puede ver el rostro de Dios y vivir. Eso está en Éxodo 33. Cuando Isaías, el hombre más santo de su generación, en una visión ve a Dios que dice: ¡ay de mí! Estoy perdido. Soy hombre de labios inmundos. En medio de un pueblo de labios inmundos habito. ¡Ay de mí! Porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos.
Entonces surge la gran pregunta bíblica: ¿cómo puede un Dios perfectamente santo convivir con un pueblo pecador sin destruirlo? Y la respuesta en la revelación de la Biblia apunta a tres realidades. Es necesario sacrificio, es necesaria mediación y es necesaria reconciliación. Y en el sistema del Antiguo Testamento, Dios enseñó que el pecado producía muerte y que un sustituto tenía que cargar el juicio. Por eso se mataba un animal y se lo presentaba al Señor. Era una manera de reconocer que esa muerte te correspondía a vos. Y vos ponías la mano en la cabeza de esa oveja y le cortabas el cuello. Y mientras tu mano estaba sobre esa cabeza y escuchabas jadear ese animal atragantándose con su sangre, vos eras consciente de que eso era lo que te correspondía a vos por haber sido infiel al pacto con el Dios hermoso, con el Dios santo, con el Dios perfecto, con el Dios de las bendiciones. Entendías que a pesar de tanta bendición habías sido desleal. ¿Y qué merecías? La muerte. Y año tras año ponías tu mano en un cordero y le cortabas el cuello. Y lo escuchabas jadear. Y le escuchabas ahogarse con su sangre. Y veías cómo esa vida se apagaba. El israelita piadoso entendía que eso era el precio para estar en paz con Dios. Pequé, eso significa muerte. ¿Cómo hago para no morir? Mato a un animal que me represente. En ese pacto Dios prometió reconciliación, restaurar la relación rota entre Él y su pueblo. Por eso es tan interesante la exclamación de Jesús frente a Gedeón: la paz sea contigo, no temas, no morirás. Gracias. Y esto es extraordinario porque significa que Dios está suspendiendo el juicio que el pecado merece, no está destruyendo su pueblo, no porque el pecado no le importe, sino porque Dios está preparando una solución más grande, y ya vamos a hablar de eso. Dios estaba preparando una solución definitiva y real, ya vamos a hablar de eso. No hoy. Pero volviendo al texto, el milagro no va a ser la futura victoria militar. El mayor milagro es que Dios no destruye a su pueblo, sino que le da nuevas oportunidades. La paz bíblica no es serenidad emocional, es orden restaurado, es reconciliación con Dios. No es ausencia de conflicto, es la compañía de Dios asegurada. Gedeón va a tener una victoria, pero ese no era el punto. La clave es que Dios, a pesar de su pecado, Dios le dice: la paz sea contigo, no temas, no morirás. En Romanos se nos explica, cuando dice que el Señor pasó por alto las transgresiones de los hombres. ¿Qué estaba haciendo? Esto. ¿Y después dónde va a derramar eso? En Cristo. Todo pecado es pagado. Y quiero insistir en la aplicación de esto. La paz cristiana no depende de las circunstancias resueltas, sino que depende de la comunión asegurada con Dios. Tu verdadero problema no son tus circunstancias. Tu problema a resolver es tu distancia con Dios. Dios no siempre elimina el conflicto, pero qué bueno es vivir confirmando que Él está presente y cerca nuestro. La paz no es que el peligro desaparezca, sino que Dios permanezca con nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo podía vivir en pobreza y en riqueza porque Cristo le sostenía. Eso es paz. Eso es paz. La paz que el mundo promete dar, además de ser una ilusión, es a través de eliminar toda crisis. El mundo da ese tipo de paz. Quiere darla, no la puede dar. Pero Jesús da otra paz. Una diferente a la que el mundo intenta dar. Y en tu corazón puede estar aflorando este versículo, ¿no? Jesús en Juan 14:27, ¿qué dijo? La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Fíjate, vos estás clamándole al Señor que te dé la paz que el mundo da, la que soluciona las circunstancias. Y Jesús te está diciendo: yo tengo otra paz y te voy a dar esa otra paz. Pero no es la paz del mundo, que es tratando de solucionar las circunstancias. Es una paz más profunda. Es enfrentar la vida sabiendo que Dios está con vos. La paz cristiana no es ausencia de conflicto, es seguridad espiritual en medio del conflicto. Muy diferente. El mundo quiere dar ese tipo de paz, de mejorar las circunstancias, y no lo puede dar.
pero ofrece ese tipo de paz. Y Jesús da otra paz. Filipenses va a decir que la paz de Dios guarda nuestro corazón, ¿se acuerdan? Romanos nos va a decir que tenemos paz con Dios por medio de Cristo. Dios no siempre elimina la presión inmediata, pero asegura su comunión, y eso trae paz a nuestra vida. La paz no nace cuando desaparece el peligro o la crisis. La paz nace cuando Dios confirma su presencia, compañía y comunión con nosotros. Hermanos, la vida muchas veces se siente como un laberinto. Nosotros vemos paredes, vemos obstáculos, vemos caminos cerrados, pero Dios es el único que ve este laberinto desde arriba. Él ve el camino completo, y saber que Dios ve todo el recorrido y camina con nosotros es una fuente de verdadera paz. Dios está con nosotros. Y hay una tensión acá en el libro que no tenemos que ignorar. Luego en Jueces 7 se nos revela la victoria de Israel sobre Madián, liderados por Gedeón. Fue una gran victoria, dejando en claro que Dios seguía siendo el verdadero salvador de su pueblo. El que les levantaba libertadores cuando ellos clamaban a Él. Pero acompáñame a Jueces 8. Jueces 8, 33 al 34. Fíjate qué terrible cómo termina Jueces 8. Al morir Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse con los Baales e hicieron a Baal Berit su dios. Así que los israelitas se olvidaron del Señor su Dios, que los había librado de manos de todos sus enemigos en derredor. ¿Otra vez? Sí, después de Gedeón el ciclo va a continuar. Un ciclo en el que Israel abandona a Dios, recibe disciplina de manera temporal, luego clama a Dios, Dios vuelve a confrontar su pecado, luego vuelve a enviar un libertador. Pero siempre esa liberación es parcial y la paz es provisional. Y el libro va a avanzar hacia el caos final, repitiendo frases como: en aquellos días no había rey en Israel, y otra frase: cada uno hacía lo que bien le parecía. Le recomiendo escuchar una prédica que se llama Corazones sin Rey, que es de Tomás, sobre Jueces 21. El próximo domingo yo voy a tocar un poquito de Jueces 21, pero fíjate, se repite: no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y el libro deja en evidencia de que no necesitamos intervención de Dios solamente para aliviarnos. Lo que Israel necesita no es solo una liberación militar. Israel necesita un rey justo, un rey definitivo, un rey que gobierne el corazón del pueblo. Y Gedeón nos apunta hacia algo mayor, porque él fue insuficiente. Es una sombra imperfecta, inexacta, chiquita, pero una sombra al fin del gran libertador. En Cristo la justicia no es pospuesta, es satisfecha. El pecado no es cubierto temporalmente, el pecado es condenado. La presencia de Dios no es ocasional, es permanente. Y la paz no es provisional, es estable. La libertad que Cristo da no es una idea abstracta, es una realidad objetiva. En Jueces Dios interviene dentro del ciclo una y otra vez, pero en Cristo Dios rompe el ciclo. En Cristo Dios rompe ese ciclo. Acompáñame a Romanos 5. Romanos 5, 1 al 5. Romanos 5, 1 al 5. Romanos 5 declara que tenemos paz con Dios por medio de Cristo. Y pensando en lo que vimos en Jueces, leamos esto, fíjate. Versículo 1 al 5. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Te das cuenta? La misma idea. Pablo entendía esto. Tenemos paz con Dios y nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Eso se podría traducir como perseverancia.
Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Es hermoso. El Evangelio ilumina completamente el problema que vimos en Jueces. El problema en Jueces no era solo la falta de líderes, era un problema mucho más profundo. ¿Cómo puede un Dios santo convivir con pecadores? ¿Cómo puede un Dios santo convivir con pecadores sin destruirlos? Y la respuesta llega plenamente en Cristo. Cuando el Espíritu Santo a través de Pablo dice, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Está respondiendo el problema que vemos en Jueces. ¿Cómo el Dios santo puede convivir con un pueblo pecador? Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Esta justificación es Dios declarando justo al pecador. Pero no es una declaración arbitraria o caprichosa. No es que Dios simplemente decide ignorar el pecado de su pueblo. Dios satisface su justicia en la cruz. Porque Cristo tomó el lugar del pecador. El juicio que merecía el pueblo de Dios cayó sobre el Hijo de Dios. Eso que Gedeón vivió sin que Dios lo fulmine en ese momento, eso cayó en la cruz. Eso que Israel vivió sin que Dios lo fulmine por su deslealtad, eso cayó en la cruz. Eso que vos vivís día tras día, cuando decidís darle la espalda a Dios y serle desleal, se cargó en la cruz. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Por eso ahora podemos decir algo que Jueces solo podía presentar de manera provisional, previsoria, temporal. Tenemos paz con Dios. No es simplemente paz emocional, no es simplemente tranquilidad interior, es paz objetiva con Dios. La hostilidad entre nosotros ha terminado, la reconciliación ha sido lograda, el acceso a Dios ha sido abierto. Por eso Pablo continúa diciendo, fíjate, versículo 2, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia. En Jueces la presencia de Dios aparecía ocasionalmente, pero en Cristo el acceso a Dios y la presencia de Él es algo permanente. Pero Pablo añade algo más que nos conecta a nosotros con la historia de Gedeón. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones. No podés ver tus tribulaciones como Gedeón las veía antes de que Jesús salga a su encuentro. No las podés ver igual. Así las ve el mundo. Tenés que saber y recordar que Dios usa incluso las pruebas para formar el carácter de su pueblo. ¿Y por qué es tan importante el carácter de su pueblo? Porque su pueblo tiene que representarle a Él en la tierra. Por eso está tan interesado en que vos seas algo. Seas más parecido a Jesús. Las tribulaciones producen perseverancia, la perseverancia produce un carácter probado, el carácter probado produce esperanza. Es decir, que incluso las dificultades que enfrentamos bajo la fidelidad de Dios no son señales de abandono, son parte del proceso formativo de Dios. Exactamente lo que vimos en Jueces, pero nosotros es muy superior. En la cruz Dios permanece fiel al pacto porque satisface su propia justicia. Y en la resurrección de Cristo, la fidelidad de Dios queda sellada definitivamente. Fue satisfecha esa justicia. Tenés paz con Dios. Tu enemistad con Él ha sido abolida por gracia a través de la fe en Jesucristo. Podés estar en paz. Y cuando vienen las tribulaciones, nos gloriamos en ellas. ¿Por qué? Porque producen madurez. ¿Y por qué es importante eso? Porque cuando el pueblo es diferente y más parecido a Jesús, Dios es glorificado. ¿Y cuál es el fin, el propósito del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él. Tenemos que madurar nuestra manera de entender la vida. No podemos verla como Gedeón antes de su encuentro con Jesús. No podemos verla como la ve el mundo. Veamos la vida a través de la Biblia. Antes de terminar, quiero recordar lo que este texto nos muestra. Cuando el pueblo del pacto falla, Dios no abandona su compromiso. Vimos 4 realidades muy claras en Jueces 6. Primero, Dios disciplina porque sigue comprometido con su pacto. La disciplina no contradice su amor, lo demuestra. Segundo, Dios confronta porque su gracia es santa. Dios no ignora el pecado, no puede hacer de cuenta que lo está. Él lo expone para restaurar a su pueblo. Tercero,
Dios llama mostrando que la salvación depende de su presencia, no depende de la capacidad humana, sino de su propia fidelidad, de la fidelidad divina. Y cuarto, Dios se revela como paz, porque Él mismo es la solución para el verdadero problema. Hermano, la verdadera paz no es ausencia de conflicto, es paz con Dios, es reconciliación con Él. Pero el libro de Jueces nos mostró que ninguna liberación humana es suficiente. Los libertadores pasan, el ciclo vuelve, la fidelidad del pueblo cae otra vez. Y la historia bíblica está generando la conciencia de necesidad de un rey definitivo, de un libertador perfecto, de un salvador. Está generándose la conciencia de necesidad de Jesucristo a lo largo del relato bíblico. Y hermano, finalizando, quiero hacerte un llamado. Tal vez te puedas identificar con Israel, paralizado, escondido, desleal a Dios, cansado de repetir ciclos, una y otra vez, pecando de la misma manera. Pero quiero que recuerdes que Dios disciplina porque ama. Dios confronta porque Él es santo. Dios te llama porque tiene un propósito. Dios permanece porque Él es fiel y su fidelidad no descansa en tu fidelidad. Su fidelidad hacia nosotros está sellada en Cristo. En Cristo esa fidelidad no es temporal, es eterna. El Dios que persiste cuando el pueblo falla es el mismo Dios que proveyó al rey que el corazón necesita. Y ese rey es Jesucristo. No vivas sin rey. Viví lo más cercano que puedas al Rey de Reyes. Dios no te dejó en anarquía. Dios te dejó en una monarquía y tu Rey es hermoso. Viví leal a Él. En Él está escondida tu vida. Fuera de Él no vas a tener nada bueno. En Él está escondida tu vida. Amén. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, Señor, a ver la vida como realmente es, a leerla a través de tu revelación, a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a comprender que tu disciplina no es ausencia de fidelidad, es todo lo contrario. Es una expresión de tu amor. Ayúdanos a comprender que confrontas el pecado porque sos santo y no podés hacer la vista gorda al pecado. Ayúdanos a comprender que nos llamaste con un propósito. Y entre muchos otros propósitos, ese propósito es glorificarte en la tierra, darte a conocer a otros. Señor, también ayúdanos a ver que siempre vas a permanecer al lado de tus hijos, porque sos fiel. Sos fiel. Esa fidelidad no descansa en nuestra fidelidad. Esa fidelidad descansa en tu persona, en tu carácter. Gracias, Padre, por ser fiel a pesar de nosotros. Gracias, Padre, por introducirnos al pacto a través de Cristo. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia, tu gracia. Gracias, Padre, por no abandonarnos, sino todo lo contrario, adoptarnos y hacernos parte de tu familia. Gracias por tu amor. Señor, de una manera especial, te damos gracias por el gran libertador, el perfecto, el eterno, Jesucristo nuestro Salvador. En su nombre, y agradecidos por la paz que tenemos con vos a través de Él, en su nombre oramos. Amén.